este video espectacular, el último vivo de este ciclo de mamás emprendedoras y hoy tengo de invitada de honor a una mamá emprendedora súper especial, nada más y nada menos que Agus Viera, una amiga que me ha acompañado en todo este proceso y que también es una gran referente, es quien trajo todas las dinámicas de alto impacto acá en Uruguay y hoy nos va a estar contando un poquito más. Ahí le voy a dar la bienvenida de hoy a estos videos imponentes. A ver si se suma Yagus. Hola amiga, ¿cómo estás? Buenas, buenas, acá entrando en el mood de vivo y de compartir, qué lindo, gracias por esta invitación, Caro, estoy muy feliz, súper agradecida y feliz de seguir compartiendo el camino contigo desde todos los lugares que la vida me ponga a compartirlo contigo, mujer, mamá emprendedora a la que admiro. Gracias, gracias primero que nada por estar acá, por venir a este ciclo de videos de mamás emprendedoras. De verdad te quería tener acá porque sos una mujer que me ha inspirado muchísimo a mí y a muchas personas más. Y bueno, hoy quiero compartirlo también con esta comunidad hermosa. Esta idea que me surgió de, bueno, vamos a traer a mamás emprendedoras para que la gente se pueda inspirar, saber que se puede, que podemos cumplir sueños siendo mamá y que los hijos no sean solo una excusa, sino también ese motor. Contanos un poquito de vos, amiga. ¿Quién sos? ¿Cómo llegaste a todo este mundo emprendedor? Bueno, perfecto. En primer lugar, soy una mamá emprendedora que, como vos bien decías, y haciéndole honor a este ciclo de vivos que es de mamás emprendedoras, para mí la maternidad fue ese puntapié para decir, ok, ¿cómo quiero vivir mi vida y qué quiero enseñarle a mi hijo? Más que una limitación fue lo que me llevó a cuestionarme desde dónde quería seguir creando, desde dónde quería seguir transitando esta experiencia de emprender. Yo ya venía emprendiendo y ahí cuando me convertí en mamá, emprendí en esta parte digital, buscando mi camino en los negocios digitales. Y por diferentes cosas de la vida llegué al desarrollo personal, al alto impacto, a convertirme ahí, a hacer mi proceso de transformación interna, fuente de inspiración para otros. Y en ese camino me encuentro hoy en día, buscando llevar un mensaje amoroso, acompañando a las personas a que puedan despertar de la ilusión de que la vida nos suceda a nosotros y compartir este mensaje de que somos creadores y que tenemos el potencial de crear nuestra realidad. Estoy en pleno proceso de reinventarme, de reconectar con el mensaje que yo adelante todo el tiempo. Siempre digo que la mayor dinámica de alto impacto es la vida, que todo el tiempo nos invita a cuestionarnos, a preguntarnos qué queremos, cómo lo queremos y desde ese lugar seguir avanzando. Qué hermoso, qué hermoso. Pero vamos un poquito antes porque yo creo que cuando te vemos y nos pasa mucho cuando vemos personas arriba de un escenario y más con esa energía, de esa seguridad que vos transmitís siempre, nosotros creemos que siempre fue así, que tuvo suerte, que todas las cosas que nos dice Leo, ¿no? ¿De dónde venís vos ahí? Desde lo más chiquito, contanos así, entramos un poquito más en tu vida. Así, o sea, desde dónde, desde mi vida, desde la infancia, me decís, desde el... Sí, un resumen, amiga. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Me Eh, encanta. un resumen de mi vida. Ay, qué difícil que se pone, digo así, amiga, me incomodó el resumen. Bueno, en primer lugar, compartir que vengo de una familia numerosa, en donde las posibilidades y lo que estoy viviendo hoy y el hecho de soñar con llevar un mensaje adelante no estaba dentro del radar. Yo siempre digo que amo y agradezco a la familia en la que crecí, que también fue como el puntapié en muchos aspectos, decir, ok, de salir a buscar las oportunidades fuera de ese contexto familiar. A través de esto y por diferentes caminos de la vida, termino siendo una empleada pública en Uruguay. Para quienes son de acá de Uruguay saben lo que implica tener un empleo público. Era como, bueno, el sueño del uruguayo promedio, vamos a llamarle, es ser empleado público. En ese momento no tocaba nada de propósito, no tenía idea de qué quería para mi vida, de cómo quería transitarla. Pero estando ahí en esa oficina, pude reconocer que el empleo público no era lo que yo quería, que no era lo que elegía para mi vida y a partir de ahí empecé a emprender. El espíritu emprendedor se lo agradezco y se lo honro a mi papá, que fue un emprendedor durante toda su vida y que me enseñó ese camino, el camino de emprender como un camino de autoconocimiento. Llegué al emprendimiento, ahí creé una empresa, armé un equipo de trabajo y renuncié finalmente a,
a ese empleo público. Siempre digo, ahí me colgué en mi primer título de ¿estás loca? ¿Cómo vas a dejar el empleo en relación de dependencia? Y menos si es un empleo público, un empleo seguro. Fue como esa acción valiente de confiar en mí, en mi propósito y en lo que quería para mi vida. Y después de ahí empezó todo este camino de, dentro del emprendimiento, alinearme con lo que hoy llevo adelante, con la entrega, con el servicio. Fue un camino de autoconocerme en cada experiencia. Y siempre digo, pasé en primera persona cada experiencia, me transformé y a través de esa transformación me pregunté, ¿cómo puedo hacer de esto que a mí me cambió la vida, que me hace hoy ver y transitar todo este mundo y toda la experiencia de estar vivo desde este lugar, ¿cómo puedo hacer de esto la herramienta de otras personas? Fue como la pregunta que me despertó siempre y que me sigue moviendo, es como, ¿cómo a través de todo lo que yo vivo, el conocimiento que tengo y las herramientas que Dios me entrega, puedo ponerlas al servicio de los demás para que puedan vivir una vida más, el juego en modo fácil? Por ahí, no sé cómo estuvo el resumen, traté de resumir tipo capítulos. Me Qué difícil encantó. me la ponen cuando tengo que resumir. Sí, no, si no podemos estar todo el día acá, pero qué hermoso, qué hermoso. Y me re llevo esto que me decías del primer cartel de loca que te pusiste en ese momento. Y creo que el segundo, o no sé si el segundo hubiera más en el medio, fue cuando dijiste, bueno, quiero traer estas experiencias del hielo, del fuego, de caminata sobre fuego. Yo fue la primera vez que lo hice el año pasado, que contábamos el otro día, hacía un año, hace unos días, y parece que pasaron 10, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer todo esto y traerlo acá en Uruguay? Por primera vez porque nunca habíamos vivido eso acá en Uruguay. De hecho, yo cuando lo hice con Facu tuvimos que viajar más de 700 kilómetros para poder vivirlo. Bueno, para mí, el llamado a traer estas experiencias y más allá de hablar de las experiencias, hablar de crear estos contextos en Uruguay que creo que me define muchísimo, crear contextos de poder. Lo atendí cuando yo fui a otro país a vivir las experiencias. Estaba pasando un proceso de mi vida de mucha transformación interna y de la famosa noche oscura del alma, cuando no sabes qué hacer de tu vida, cuando todo está negro, no ves salida y lo único que ves es oscuridad. En ese punto de mi vida me llega la invitación para ir a Buenos Aires a vivir una experiencia de alto impacto. Yo no tenía idea qué era, pero te puedo decir que mi alma me decía, llévame a esta experiencia, y no entendía de qué iba, no conocía el alto impacto en absoluto, pero sí estaba en un punto de mi vida en donde estaba empezando a conectar con algo más grande que yo en ese momento le llamaba universo, perdón, yo en ese momento le llamaba universo y bueno, llegó esta primera experiencia y yo atendí el llamado yendo en primera persona a vivir la experiencia y siempre digo que estando en esa experiencia le choqué los cinco a Dios a través de un proceso de meditación muy profundo y ahí dije, ah, esto es Dios. Y de ahí en más dije, no tengo idea cómo fue tanta la transformación que viví, fue tanto el impacto que eso tuvo en mi vida. Yo llegué literalmente sin ganas de vivir, llegué sintiendo que lo único que me sostenía en esta vida era tener un hijo, sin propósito, llegué totalmente desconectada de mí. Y en esa experiencia como que volví a la vida, dije, ah, esto es la vida, así se vive la vida cuando conectás con la conciencia, cuando conectás con tu ser, cuando conectás con algo más grande que vos. En ese momento ese nivel de conexión y toda la información a través de la experiencia que me traje, dije, ok, ¿por qué esto no está en Uruguay? Fue como la pregunta que me hice fue, ¿por qué yo tengo que salir de Uruguay, ir a otro país? ¿Por qué esto no está en Uruguay? Entonces dije, ok, no está en Uruguay, vamos a crearlo. Y en ese momento se depositó en mí esa semillita de cómo expando esto en mi país, cómo lo puedo llevar a Uruguay, cómo puedo hacer que otras personas conecten con esto sin tener que viajar a otros países. Y ahí empezó este camino. En ese primer evento, que fue se cumplen 2 años en septiembre, y lo digo y me parece una locura porque para mí han pasado 3 vidas y no recién un año del primer evento en Uruguay y 2 años de haber vivido esta primera experiencia, pero sí esto de conecté con el fuego, decir, quiero que esto suceda en Uruguay, quiero que esto que yo hoy siento, este amor incondicional por mí, por la vida, por otros, por compartir el camino, por sentirme una con todos, sea el común denominador de mi país. O sea, quiero que estos contextos se den en Uruguay y ahí empecé a pensarme y a crear estos espacios, a pensar
algo que siempre cuento que fue muy loco, yo estaba sentada en ese evento y estaban los referentes que me impactaron, que en ese momento para mí eran wow, los veía y la versión de Agus que los conocía los sentía lejanos. Yo decía, no tengo idea cómo, pero esa gente que hoy está ahí va a venir a Uruguay y yo voy a estar compartiendo escenario con ellos y así fue que se fue dando. Y a los meses aparte, ¿no? Porque yo creo que algo que vos me marcaste mucho fue esto de bajar a tierra, porque a veces decimos, no, algún día los voy a traer a Uruguay, y ese algún día lo vamos postergando, postergando, y vos dijiste, y a los meses estaban acá, y Bueno, estamos. algo que siempre digo de la mano de esto que vos traes, es que se me fue la idea ahora. Los contextos, la importancia de exponernos a contextos. Si yo quiero algo para mi vida, si yo tengo una visión de impacto, de servicio, tengo que ir a los contextos en donde la gente está hablando de eso. Entonces yo me tomé muy en serio, pero muy en serio el exponete a los contextos en donde está la gente que está haciendo lo que vos querés hacer. Entonces después de ese evento que fue en septiembre, en octubre, me fui a Chile, en noviembre me fui a Colombia buscando a estos contextos, buscando a los expertos que creaban las experiencias y fue ahí en noviembre, en ese evento en Colombia, en donde yo me acerqué por primera vez a ellos, Gema Isra, y les dije, ¿cuándo van a traer esto a Uruguay? Y ellos me volvieron la pelota y me dijeron, no, 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 ¿cuándo vos vas a crear esto en Uruguay? Y ahí tomé total sentido de responsabilidad. Yo les depositaba a ellos la responsabilidad de venir a Uruguay a traer estas experiencias y ahí ellos me dijeron, no, 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 ¿cuándo vos las vas a crear y nos vas a llevar a nosotros? Y a través de esto también empezó mi proceso de formación como formadora de alto impacto. Empezó ese proceso de nutrirme para poder llevarlo adelante y para poder crear estas experiencias transformadoras. Y sí, fue muy rápido porque eso fue septiembre, en noviembre estaba dándose todo esto, yo en enero ya estaba teniendo las primeras reuniones con los formadores y se estaba empezando a gestar un evento cuando yo nunca en mi vida había hecho un evento. O sea, yo no había hecho un evento presencial hasta la fecha. Antes de vivir el primer evento del despertar, hice 3 eventos para llegar a esa experiencia. Pero nada, fue esto de, ok, tengo una idea, la voy a materializar. Siempre me gusta decir que si hay una idea en el campo, hay alguien que se tiene que dar el permiso de levantar la mano, bajarla y materializarla. Qué hermoso, qué hermoso. Y cómo eso también fue una semilla para hoy por hoy poder vivir muchos eventos, ¿no? De personas que hemos vivido, incluso el Festival del Alma salió de ahí también, de ese primer despertar, ¿no? Como una idea y tantos encuentros que después vemos de muchas personas que han sido parte de todo este movimiento y que hoy por hoy también están. Entonces, no dimensionamos siquiera el impacto que tiene en la vida de los demás y en nuestra propia vida el tomar una idea y decir, me voy a ser responsable de crearla. Wow, esto que traes para mí sigue siendo muy impactante y lo pongo en palabras. Para mí sigue siendo extremadamente impactante ver cómo esas acciones que para mí nacieron de un impulso amoroso, de verdad, si yo sé que a través de una experiencia tengo la posibilidad de reconectarte con la vida, que fue lo que yo viví, yo hablo de mi experiencia, yo no quería vivir, me sentía desconectada, no tenía propósito, sentía que mi vida no tenía sentido y que lo único que le daba sentido era tener un hijo, o sea, me sostengo en esta experiencia porque estoy obligada. Así se sentía Agustina hace 2 años. Yo llegué a una experiencia y esa experiencia me devolvió a la vida. ¿Cómo no voy a salir a compartir con otros? Hay algo que me gusta decir siempre que es como, no seas egoísta, si algo te hizo bien, si algo transformó tu vida, salí a compartirlo. Y esto aplica para una experiencia, aplica para tus dones y talentos, aplica para todo lo que tenés para entregarle al mundo. Si algo a vos te ha hecho bien, date el permiso de compartirlo. Entonces desde ahí partió toda esta revolución amorosa de Agustina de decir, ok, esto a mí me cambió la vida, no tengo idea cómo, en ese momento no tenía idea, pero yo voy a crear esto acá, y vos lo decías anteriormente, estos espacios de movimiento create fueron eventos en donde sembramos semillitas que hoy estamos viendo florecer. Siempre digo eso, si vos tenés el poder de impactar a una persona, de sembrar una semilla de amor en el corazón de una persona, un proyecto, una idea, que eso después crece, se fortalece e impacta a otros, ¿por qué no te darías el permiso de hacerlo? Qué hermoso, qué hermoso. Yo creo que es el cambio de chip, porque es como venimos tanto el chip, ¿no? De la competencia, de todas las cosas que nos han enseñado, que cambiar ese chip
por hacerlo, si está la idea, si podés compartirlo, si podés llegar a más personas, y si incluso esas personas pueden todavía multiplicarlo más, ahí es cuando nos unimos, ¿no? Realmente, y cuando volvemos a ser uno y cuando estamos más cerca de Dios, cuando nos unimos con los demás. Contá un poquito más, vos me decías que vos venías llamándole universo, ¿no? Cuando llegaste a este evento y hoy sos una mentora al servicio de Dios. ¿Cómo llegó Dios a tu vida y cómo hoy también estás compartiendo desde este lugar? Wow, qué lindo hablar de esto porque creo que es también lo que hoy elijo y cómo elijo compartirme. En primer lugar, yo siempre tuve una relación con Dios desde una visión de una religión. Yo nunca pertenecía a una religión, pero en mi familia había muchas personas que eran parte de distintas religiones, entonces para mí era como si me decías Dios, yo lo asociaba a una religión. La experiencia de Dios fuera una religión no se concebía dentro de mi mente. En ese evento al que te digo, tenía como este llamado a, tiene que haber algo más grande que yo. Si no puedo explicar cómo se origina la vida, o sea, los humanos todavía no podemos explicar o fundamentar el origen de la vida, tiene que haber algo más grande que nosotros. Eso lo tenía como certeza y desde un nivel muy humilde como seres humanos. Siempre digo, tenemos que tener la capacidad de conectar con la humildad, que tiene que haber algo más grande que nosotros, una inteligencia más grande que nosotros que nos creó. Entonces en ese momento yo le decía universo y la palabra Dios para mí era el cuco, o sea, yo no podía hablar de Dios o si alguien hablaba de Dios, yo era Dios es igual a religión. En ese momento toda esa carga colectiva de lo que Dios representa estaba muy presente en mí. A través de esta experiencia en Argentina, que literalmente conecto con la unidad, con el todos somos uno, estamos todos conectados y esta energía amorosa que hoy me abraza, porque literalmente a través de estas experiencias viví como esa sensación de soy una, con todos estamos conectados y todos estamos sirviendo a ese mismo Dios. Ahí empecé a amigarme con la palabra Dios. Y siempre digo, Dios para mí no es una religión, Dios para mí no es mandatos, Dios para mí no es un hombre de barba que está ahí para castigarte. ¿Cómo vivo y habito a Dios como una energía amorosa que me sostiene como el creador de la vida? Y desde ese lugar lo comparto. Antes me limitaba mucho a cómo lo traía en los eventos y cómo lo hablaba, porque para mí también lo estaba integrando. ¿Qué es Dios para mí? Hoy literalmente es quien guía mi vida, quien guía mis pasos, quien sostiene todo lo que entrego y vivir toda esta transición ha sido un cambio de identidad de una Agus que no hablaba de Dios y que lo repudiaba en algún punto a una Agus que le entregó su vida. Yo rendí mi vida a Dios y hoy todo lo que creo y entrego lo hago para servirlo a Él. Vivo para servir a Dios y mi mensaje está alineado con compartir el amor, que es todo lo que Dios tiene para darnos. Amor. Siempre digo, Dios quiere lo mejor para vos. Dios quiere verte, experimentarte como un fractal de lo que es Él, como un pedacito de Dios acá viviendo una experiencia humana, pero sin olvidar que somos hijos de Él, que somos creadores, que tenemos la capacidad de crear nuestra realidad y que si nos rendimos realmente y nos entregamos a esa energía, incluso si no nos rendimos, Él siempre está ahí, como que está del otro lado de la puerta esperando que nosotros abramos la puerta y que lo dejemos pasar y no nos pide absolutamente nada más que reconocer el amor que habita en nosotros y compartirnos desde ese lugar. Qué hermosas palabras, gracias. Se nota ahí la pasión y también cuando algo uno lo hace desde el propósito, entregarlo a algo más grande también. Qué lindo esto que traías de la humildad de reconocer que hay algo más grande que nosotros. Yo creo que ese fue como mi gran proceso el conectar con la humildad para mí fue entender que también mis dones, mis talentos, todo lo que tengo para entregarle al mundo me lo ha entregado Dios. Todo lo que soy, mi forma de comunicar, mis dones, mis talentos, mis habilidades, las posibilidades, las ideas, los proyectos, me los ha entregado Dios y que absolutamente nada me pertenece, porque a Leo le encanta apropiarse. Soy la mentora, soy la formadora, soy la creadora, yo logré esto. No, no, no. Todo ha sucedido a través de mí, yo soy el canal a través del cual se experimenta lo que Dios tiene para nosotros. Y si vos abrís el canal y dejás que ese experimento te va a dar y se va a manifestar en tu vida en abundancia, se va a manifestar en tu vida en proyectos, en vínculos, en oportunidades, pero tenés que darte el permiso de abrir ese canal y dejar que Él se exprese y decirle, te entrego mi vida,
hay algo que hago frecuentemente y que cada vez lo hago más, es como, usame, estoy acá, estoy al servicio, quiero que me uses y que a través de mí se pueda manifestar lo que vos tenés para entregarme a mí y a la humanidad. Es como desde ese lugar de humildad, de saber que tus dones, tus talentos y todo lo que sos se te ha dado para que lo administres. Y una de mis preguntas a través de todo este proceso de caminar con Dios y de elegir distinto es, ¿cómo me puedo convertir en la mejor administradora de todo lo que Dios me da? Somos administradores de los vínculos, de los dones, de los talentos, de este cuerpo, de todo lo que tenemos de forma pragmática. Somos administradores. Dios nos está entregando, nos está proveyendo. ¿Cómo puedo yo convertirme en la mejor administradora de toda la abundancia que Él tiene para mí? Y conforme yo mejoro mi forma de administrar, mejoro la presencia que le doy a todo lo que Él me entrega, Él me da más y me da más y me da más, porque uno de los principios, de las principales leyes de este universo es la abundancia. O sea, literalmente es como conectar con la abundancia como un fenómeno como una forma de habitarnos como hijos de Dios. Entonces, desde ese lugar, empezar a llevarlo a todo lo que estamos entregando, y para mí esto está haciendo el proceso de mi vida, porque literalmente ha cambiado tanto mi identidad. Y estamos hablando de que el primer despertar en Uruguay sucedió hace un año, 12 meses, y la mujer que se paró en aquel escenario no tiene nada que ver con quién soy hoy. Yo creo que de la mano de Dios y en este ámbito de la conciencia, de tomar responsabilidad, el crecimiento es exponencial y el tiempo se termina como desfigurando. Lo que para mí antes era un año, ahora parece que fueron 10, y que todo lo que cambié, crecí, me transformé, aprendí, es mucho, es demasiado. Es un Y por montón. momentos es como, literalmente, hace un año. Y lo decíamos el otro día riéndonos con Caro, y se los comparto acá para quienes están conectados y por ahí nos pueden poner ahí en el chat lo que vienen sintiendo de todo este compartir. Hablábamos con Caro que el primer despertar, el primer evento de alto impacto en Uruguay se dio hace un año exactamente, un año y unos días. Y yo tenía la necesidad de decir 12 meses, porque es tanto lo que vivimos. Que decir uno me parecía poquito. Entonces yo tenía la necesidad de decir, hace 12 meses vivimos esta primera experiencia. Y bueno, el impacto continúa, el servicio continúa. En todo este proceso yo me he ido transformando, he ido mutando, me he vuelto a presentar, he vuelto a elegir el camino. Pero hay algo que no cambia, que se mantiene de forma constante y frecuente, que es el servicio a Dios. Yo todo lo que quiero hacer a través de los proyectos y lo que creo es servir a Dios con mis dones y talentos, y que cada día más Él se exprese a través de mí, y convertirme en la mejor administradora de todo lo que tiene para entregarme, y llegar a las personas a que conecten con eso. Siempre me preguntan, ¿y de qué religión sos? No soy de ninguna religión, no tengo una religión que me respalde. Es algo muy loco lo que les voy a compartir. Hace muy poco empecé a leer de la palabra, de leer la Biblia para entender un poco más de la historia, de teología. Me he guiado mucho también por un curso de milagros, y es en este proceso de crecimiento, de aprendizaje, estoy eligiendo de qué forma quiero experimentar a Dios. Y vos, si estás escuchando esto, también puedes elegir de qué forma querés experimentarte en ese amor incondicional que Dios tiene para vos. Y no creo en las casualidades, yo creo en las diosidencias. Y si estás acá y estás escuchando esto y algo te resuena, es porque tenías que estar escuchando a estas dos mujeres hablando de esto. Qué hermosa, amiga. Qué lindo que es siempre escucharte así con esa pasión que transmitís todo. Gracias, gracias, gracias. Qué imponente, me encantó esto que decías del tiempo, ¿no? Como es literal que el tiempo no existe, y cuando vivís así te das cuenta que no hay relación de lo que era un año, de lo que es un año, de lo que es un mes. Nos pasaba a decir a veces, no, el año pasado, mismo decíamos el año pasado, y no, tipo, amiga, fueron hace 2 meses, no decíamos, tipo, ahí, hola, qué inspirador Ay, qué lindo. escucharlas y conocer sus caminos. Gracias por compartirse. Qué Qué hermoso, de verdad. tremendo, gracias, gracias. Otra mamá emprendedora, qué lindo. Y Me también encanta. eso, en algún punto para mí, este camino se ha basado mucho en crear contexto, en rodearme de personas que estén alineadas, que busquen la... Y ni siquiera hablo de, acá es como, para mí es tan abierta esta pregunta y tan profunda al mismo tiempo, es como personas que todo el tiempo se pregunten cómo pueden hacer para dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Como que ese sea tu mayor compromiso, dejar el mundo y cada espacio mejor de como lo encontraste.
es una forma de reafirmar el amor constantemente a través de todo lo que haces, a través de lo que tenés para entregar. Y justamente hoy más temprano conectaba con el proceso, ¿no? Y lo voy a presentar acá porque es muy lindo por ahí decir, wow, qué inspirador, y ver, como siempre digo, el resultado final y lo que se ha logrado y el impacto que hemos generado y ver cómo los contextos se expanden y cómo cada vez el despertar está siendo, está sucediendo. Pero también como qué importante hablar del poder detrás, o sea, del proceso detrás de esos resultados, del proceso detrás de llegar a determinados resultados, de alcanzar esos sueños. Para mí traer estos contextos a Uruguay era un sueño, sin duda alguna, era uno de mis mayores anhelos, era uno de esas cosas que yo decía, por favor, quiero que esto se dé y que las personas conozcan de esta medicina que a mí me cambió la vida. Pero al mismo tiempo el proceso ha sido un proceso de turbulencia y por ahí con Caro tengo la propiedad de hablar de hemos compartido el proceso detrás de. Y también quiero dejar esto acá, cuando nos animamos a caminar por nuestros sueños, cuando animamos a levantar la mano y empezar a materializar un sueño, decir, bueno, esto está acá para materializarse, van a aparecer miles de situaciones en el camino desafiantes, miles de situaciones angustiantes, miles de situaciones en donde vamos a sentir que no somos suficientes, en donde donde nos vamos a equivocar, en donde vamos a volver a elegir, en donde nos va a tocar volver a presentarnos, en donde nos va a tocar que hay cosas de nosotros que ya no elegimos y que tenemos que trabajar y que le tenemos que poner amorcito y todo eso también es parte de la victoria, ¿no? Yo siempre digo que la mayor recompensa y el mayor resultado no está en el resultado, está en el proceso, está en habitarte en momento, de momento presente a momento presente y desde ese lugar caminar la vida con la certeza de que Dios no comete errores, que si te puso ese sueño, ese proyecto en tu corazoncito, en tu cabeza, es porque está a tu disposición, pero que tampoco nos compremos esta idea de todo va a fluir, como cada escenario en el que te pongas va a ser perfecto para que te puedas autoconocer, para que puedas crecer, para que puedas aprender y para que desde ese lugar puedas seguir caminando la vida, sabiéndote creadora, sabiéndote creador, sabiéndote hijo, hija de Dios, y desde ese lugar eh, seguirte experimentando. La vida es un hermoso juego y lo único que se te pide es que la juegues. Y vos podés elegir, la voy a jugar en modo difícil y la voy a pasar mal. Y durante mucho tiempo en este camino me ha pasado de entrar en modo difícil porque hoy te comparto todo esto, pero soy un humano. Como todos los que estamos acá jugando el juego, y me ha pasado de entrar en ese modo difícil y entrar en el personaje del dolor y del drama. Y pará. Hay otro modo. Siempre me gusta traer esto de los lentes, ¿no? Pará, ¿con qué otras gafas puedo mirar esta misma situación? ¿Y qué me puedo llevar para seguirme experimentando y para seguir disfrutando el juego de la vida? Qué hermoso, amiga, qué hermoso y qué lindo también en todo este proceso poder tener este contexto. Qué emoción nosotras mismas, ¿no? Cuántas veces nos llamamos cuando estamos en una situación un poco más difícil, buscar, exponernos también un contexto que nos sostenga, un contexto de amor, de poder, que nos ayude, porque como decías, en este camino van a haber altos y bajos, van a haber situaciones, van a haber un montón de emociones que se van a tener que liberar para que justamente podamos sostener esa nueva identidad, porque es una nueva identidad que creamos, porque estamos rompiendo paradigmas, bloqueos, patrones y un montón de cosas. Entonces todas las situaciones que se van a proyectar en nuestra realidad van a ser para que también nosotros liberemos un montón de cosas y desde ese lugar podamos ser esa versión de nosotras que sostiene la vida que realmente soñamos. Amiga, ¿qué le dirías a esas mamás que quieren, que no se animan a ir por su sueño o que están en este camino? Ya lo dijiste un montón, pero quiero como redondear esta idea, o que no se animan todavía a ir ir por sus sueños, o que están en el camino, pero que están justamente pasando por esas turbulencias que también están ahí. Bien, ¿qué diría esa mujer que está frenada o que está a través de turbulencia y experimentando dudas? Le diría que todos los escenarios en los que somos colocados nunca son una zona de olvido ni de destierro por parte de Dios, sino que son una zona de preparación y que cuando estás atravesando un desafío, cuando estás atravesando un conflicto, cuando estás atravesando un miedo y vos tenés en tu corazoncito, en tu cabeza un sueño que se te ha presentado, una idea de lo que querés crear, de lo que querés, que te des el permiso de confiar y que te des el permiso de reconocer que ese espacio no es un espacio de olvido, es una zona de preparación.
zona de preparación, me encanta decirlo de esta manera. Es un espacio en donde Dios está moldeando tu identidad, está moldeando quién sos, está moldeando tus fortalezas, te está llevando a reconocerte, a autoconocerte a través de esa experiencia, para que cuando llegue ese proyecto, ese sueño y lo materialices, lo puedas sostener y puedas habitarlo desde esa certeza de que estás lista para sostenerlo. La zona de preparación es un espacio de vacío que incomoda, que uno dice, sacame de acá, te olvidaste de mí, ¿qué está pasando con mi vida? Esto no es lo que yo elegí, esto no es lo que yo quería, pero no deja de ser un espacio en donde estás siendo preparada, moldeada para sostener eso que has venido a sostener. Y es como ahí, en ese punto, cuando estás por empezar o cuando empezaste y te das cuenta que no está saliendo como querías y se están reacomodando las piezas y tu identidad empieza a mutar, ahí aparece la fe. Ahí aparece la certeza, ahí aparece tu capacidad de confiar en que las cosas se van a dar incluso antes de que las puedas ver. Es como los seres humanos tendemos a buscar ver para creer. En este proceso de fe y de rendición se trata de creer fervientemente para verlo materializado, de quedarte en esa zona de incertidumbre, en esa zona de vacío y decir, yo sé que esto que está en mi mente, que tiene lugar en mi corazón, en mis emociones, que lo viví mil veces en mis pensamientos, tiene espacio en mi realidad. Entonces, si lo estás por intentar o si lo estás intentando y estás en un proceso de turbulencia, sostenete firme, sostenete con la entereza y con la seguridad de que eso que vos estás visualizando y que estás por levantar la mano, ya la levantaste para materializarlo, se va a dar. Y si no se da eso, te puedo asegurar que no se va a dar porque hay algo más grande esperándote. Pero seguir en el camino de entrega, de servicio y seguir construyendo tus sueños es el mejor regalo que te puedes dar, porque es el espacio de crecimiento más grande que vas a transitar cuando te animás a confiar incluso sin ver los resultados. Y acá lo traía a Caro y les compartía un poquito de lo que ha sido mi proceso en este tiempo de confiar que esto era posible en Uruguay, de que estas experiencias se podían entregar, de que, de que estos contextos se podían crear. Y se puso bravo, hubo turbulencia, las turbulencias siempre aparecen, siempre digo que cuando estás a punto de subir de nivel, aparece la turbulencia, porque en esa subida de nivel tenés que volver a reconfigurar tu identidad, volver a elegir, volver a presentarte para poder sostener ese nuevo nivel de expansión. Entonces, desde ese lugar, si estás en ese punto de turbulencia, quédate ahí, sostenete firme, confía, pedí asistencia a Dios, a la vida, al espíritu, a lo que sea que vos creas, y dejate sostener por esa energía que es la que te va a entregar todos los recursos para que puedas materializar tus sueños. Qué hermoso, qué imponente. Gracias, amiga, gracias por esas palabritas llenas de amor. Y bueno, hablamos mucho de esto de la importancia también de tener un contexto de poder. Tenemos el grupito de mamás emprendedoras que cualquier cosa nos Opa. comentan ahí la palabra mamá y se suman. Y vos también estás haciendo esta experiencia presencial. Se viene un retiro, se viene otro evento. Contanos un poquito más también de eso. Bueno, Porque esto sí, qué sigue, se lindo. sigue expandiendo. Esto sigue, bueno, Caro adelantándome toda la data, vamos a darle porque si ella lo pone en el campo hay que compartirlo. Nos dijo Caro, estoy trabajando en un retiro que vamos a entregar 19, 20 y 21 de junio en Piedra de las Ánimas. Lo voy a estar llevando adelante con Nacho, con Ignacio Luz. Y me hace mucha ilusión, vamos a estar trabajando este retiro y vamos a ser 12 mujeres que veamos la experiencia. eh, y me tiene sumamente emocionada reconocer que en este espacio me voy a reencontrar, y siempre hablo de reencuentro, de reconocerme con 12 mujeres que están en proceso de expansión, que están buscando ese contexto de poder, que quieren conectar o ya conectaron con algo más grande que ellas, una visión, un propósito, una energía superior y quieren expandir todas las áreas de su vida a través del servicio, la entrega, a través de reconocerse en este contexto. Entonces ahí estamos trabajando plenamente para este retiro que vamos a ir ahora en junio, así que también si por ahí alguna interesada está viendo este video, me puede mandar un mensajito y le cuento todos los detalles. Va a ser un espacio de autoconocimiento muy grande, de conexión con nosotras, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, de poder pasar la información por el cuerpo. Hay algo que me encanta decir, es que estamos
colmadas de información, hay demasiada información. Mi verdadero punto de inflexión y de transformación llegó a través de una experiencia y por eso me dedico a crear experiencias, porque a mí me cambió una experiencia y obviamente lo que después hice con eso. Por eso es tan importante, vivo la experiencia y después tomo decisiones en pos de esta experiencia que estoy viviendo. Vivo la experiencia, la paso por mi cuerpo, accedo a un nuevo nivel de comprensión, de autoconocimiento y me voy al retiro de la vida. Siempre digo, el verdadero retiro, la verdadera dinámica de alto impacto sucede en la vida cuando me toca experimentar un escenario de conflicto, de expansión, y ya creé el contexto interno para sostenerme ahí. Entonces, a través de esta experiencia te puedes autoconocer, puedes crear un nuevo contexto interno, puedes conectar con tu cuerpo, con tus emociones y llevarte herramientas a la vida. No información, herramientas, experiencias que te entregan herramientas para que vos puedas salir ahí a la vida. Así que esto lo vamos a estar viviendo ahora en el mes de junio, 19, 20 y 21 de junio. Estoy muy feliz y emocionada, es el segundo retiro que estoy entregando. Y para mí estos espacios son un espacio de renacer pleno, de volver a conectar con nosotras, de volver a elegir, de volver a presentarnos y de, nada, esto, reconocernos como ese fractal también de Dios experimentándonos acá en la tierra y reconocer que todo lo que nosotros vivimos y tenemos para entregar a los demás está a nuestra disposición si nos damos el permiso en primer lugar. Date el permiso de experimentarte como ese fractal de Dios y date el permiso también de conectar con otras mujeres. Reafirmo lo mismo, contexto de poder, un espacio en donde todas las personas que te rodean ven lo que vos ves, en donde vos podés depositar una semilla y sabés que es tierra fértil, porque ese sueño va a crecer, porque van a haber otras personas impulsándote, porque van a haber otras personas apalancándote. Entonces, desde este lugar, para mí un contexto de poder es ese espacio de transformación. Por eso también se llama contexto de poder, porque a mí lo que me transformaron fueron las experiencias como tal, en sí mismo, un retiro es una experiencia, y los contextos poderosos, rodearme de personas que están en la misma sintonía. Y mi proceso de expansión fue tan rápido y se catalizó de la forma en la que se catalizó, porque había personas sosteniendo mi expansión que ya habían vivido el camino, que ya lo habían transitado y que me estaban acompañando plenamente. Entonces, desde ahí es en lo que estamos trabajando ahora y como Caro ha adelantado por ahí, tenemos una fecha de evento que va a ser un evento un poco más masivo, un poco más grandecito, Tenemos no sé la cómo primicia, ¿o no? darles forma, tiramos la primicia por acá, se viene un evento presencial, el movimiento, el impacto sigue porque de verdad, o sea, cada día tenemos que llegar a más personas, a nuevas almas, tocar corazones, depositar semillitas y que esas semillas florezcan y crezcan y que cada día el impacto sea mayor. Aparte es hermoso porque la transformación, la profundidad que se alcanza tanto en un evento presencial, ¿no? En vivirlo físicamente, y ni que hablar en un retiro, que es realmente un renacer, porque se alcanza una profundidad, o sea, llegás a una conexión con tu ser, con Dios tan grande en esos procesos, que es realmente imponente. Yo creo que cualquier palabra se queda corta, así que bueno, no quería que pase la oportunidad de compartirlo, porque realmente son experiencias que a mí me han transformado y no hay nada más lindo de poder compartir lo que a uno le sirvió, lo que uno vivió, para que más personas lo puedan experimentar. Qué lindo Gracias. eso, me encanta. Gracias por este espacio, gracias por también llevar un mensaje tan amoroso, por comprometerte tanto con todos los proyectos que están llevando el mensaje de Dios, del amor, de la conciencia. Creo que eso literalmente para mí reconocerme en vos y reconocer cómo toda tu entrega ha servido y apalancado a que muchas personas se despierten, a que muchas personas conecten con este campo de información. Para mí ha sido un tremendo regalo compartir todo este proceso, lo sigue siendo, te elijo plenamente, elijo contextos en donde pueda vivir la amistad, el amor en diferentes formas y para mí este vínculo que tenemos representa eso, así que también gracias por ponerte al servicio, gracias por este espacio, gracias a todas las mujeres que nos están escuchando y gracias a Dios que nos mantiene acá reunida, escuchándonos, compartiéndonos y llevando el mensaje del amor con tantas ganas y con tanta emoción. A mí es algo que me apasiona, que me emociona, a lo que le rindo mi vida, o sea, literalmente mi vida está puesta al servicio de Dios. Gracias, amiga, gracias. Y bueno, ya saben, cualquier cosa nos escriben a mí, a Au, si quieren ser parte de estas experiencias maravillosas.
Y bueno, ya nos estaremos cruzando nuevamente. Esténse atentos porque Pronto tendrán esto novedades repicó. de las experiencias presenciales que vamos a estar entregando. También compartirles que con Caro estamos viviendo un proceso de formación. Ahora estamos siendo compañeras de una nueva línea de formación y está siendo ese espacio de reafirmación de que vinimos a compartir el amor, de que vinimos a recordar y a expandir el mensaje del amor. Qué hermoso, amiga, te amo. Gracias por ser. Gracias, 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 gracias. Bueno, nos vemos. Chao, Ah. gracias.